Resumen de los capítulos 1, 2 y 3 de Poder sin Límites. Tony Robbins. Primero encontrarás un resumen breve y después hay un resumen extenso. Capítulo 1. El éxito está en la continuidad del esfuerzo de quien aspira a más. El poder consiste en ser capaz de crear los resultados que uno desea, generando a su vez valor para los demás. Lo que hacemos en la vida está determinado por la manera en que nos comunicamos con nosotros mismos. Producimos dos tipos de comunicación que configuran nuestras experiencias vitales. Interna, lo que nos representamos y decimos a nosotros mismos, y externa. Las personas de éxito han alcanzado la maestría en ambos tipos de comunicación. Los estados emocionales, como la depresión, no son cosas que le ocurran a uno porque sí. Uno no cae en una depresión, sino que la crea, como cualquier otro resultado, mediante unas acciones mentales y psíquicas determinadas. Uno puede cambiar sus acciones mentales y modificar sus emociones y comportamiento. Creación de estados emocionales. Realizador cinematográfico. Iluminación, volumen, música, efectos especiales, etc. Podemos aumentar la iluminación y el volumen de los mensajes positivos del cerebro, y quitar luz y sonido a los negativos. El don principal que diferencia a quienes destacan sobre los demás es su aptitud para ponerse en acción. El éxito no se produce por casualidad. Existen patrones de acción coherentes y lógicos que marcan el camino hacia la excelencia. Éxito. 1. Decidir lo que se quiere. 2. Decidir si se está dispuesto a pagar el precio para conseguirlo. 3. Pagar ese precio. Rasgos fundamentales de las personas de éxito. 1. Pasión. Pasión por ser y hacer algo grande. 2. Fe. Nuestra fe en lo que somos y lo que podemos llegar a ser determina con bastante exactitud lo que seremos. 3. Estrategia. Utilizar los recursos de un modo eficaz. 4. Claridad de los valores. Noción clara de lo que es importante para uno. Una comprensión clara de los valores es una de las claves para alcanzar la excelencia. 5. Energía. Energía física, mental y psíquica para sacar el máximo provecho de nuestras posibilidades. 6. Poder de adhesión. Conectar y establecer relaciones. 7. Maestría en la comunicación. El modo en que nos comunicamos, con otros y con nosotros mismos, determina la calidad de nuestra vida. El grado de éxito que percibimos interiormente es el resultado de cómo nos comunicamos con nosotros mismos. La calidad de la vida no está determinada por lo que nos ocurre, sino por lo que hacemos ante lo que nos ocurre. La comunicación es poder. Los temores y limitaciones más graves son los que uno se impone a sí mismo. Capítulo 2. ¿Por qué ciertos hombres y mujeres sobresalen entre quienes les rodean? ¿De dónde salen los líderes y triunfadores? ¿Por qué unos superan adversidades terribles y convierten sus vidas en un triunfo, y otros, pese a tenerlo todo a favor, las convierten en un desastre? La diferencia se reduce a la manera en que nos comunicamos con nosotros mismos y a las acciones que emprendemos como resultado de esta comunicación. Lo que distingue el fracaso del éxito no son las cosas que nos pasan. La diferencia estriba en cómo percibimos lo que nos pasa y qué hacemos en consecuencia. El lenguaje, tanto verbal como no verbal, afecta a nuestro sistema nervioso. Es posible dirigir nuestro propio cerebro de manera óptima hacia los resultados que uno desea. Si otros pueden, tú también puedes. Modelado. Proceso, marco de referencia, para reproducir la excelencia. Sistema de creencias. Lo que uno juzga factible o no determina en gran medida lo que es capaz de hacer. Sintaxis mental. Modo en que se organizan los pensamientos. Fisiología. Las posturas, actitudes corporales, movimientos, expresiones faciales, manera de respirar, etc. determinan el estado en que uno se encuentra. Capítulo 3. Hay estados que potencian, que liberan fuentes de poder personal, y hay estados que paralizan. Nuestro comportamiento es el resultado del estado en que nos encontramos.
Podemos modificar nuestro estado y, por tanto, nuestro comportamiento. Podemos situarnos en un estado de máximo rendimiento que contribuya a nuestros logros. El estado en que uno se encuentra está determinado por dos factores. Las representaciones internas, lo que uno ve mentalmente y cómo lo ve, y lo que se dice mentalmente y cómo se lo dice, la fisiología. Por tanto, cambiar los estados implica cambiar las representaciones internas y la fisiología. La primera clave para dirigir el propio estado y producir los resultados que uno desea es aprender a dirigir la mente. Es crítico enfocar lo que deseamos en contraposición a lo que no deseamos. Tu conducta resulta de tu estado, y tu estado resulta de tus representaciones internas y de tu fisiología. Ambas pueden cambiarse en cuestión de instantes. La mayoría de los individuos hacen muy poco para dirigir conscientemente sus estados. Si aquello que parecía imposible no era más que una limitación mental, ¿qué otros imposibles serán factibles también? La clave para obtener los resultados que uno desea consiste en representarse las cosas de manera que uno se sitúe en un estado de plenitud. Para controlar y dirigir nuestro comportamiento debemos controlar y dirigir nuestro estado, para lo cual hemos de controlar y dirigir conscientemente nuestras representaciones internas y nuestra fisiología. Resumen extenso capítulos 1, 2 y 3 Tony Robbins, Poder sin límites, resumen, extractos capítulo 1, 2 y 3. La acción, y solo ella produce resultados. El conocimiento no es más que poder en potencia. Poder es capacidad para actuar. El grado de éxito que usted perciba interiormente, felicidad, alegría, éxtasis, es el resultado directo de cómo se comunica usted consigo mismo. Nada tiene sentido excepto el que nosotros mismos le demos. Muchos creen que nuestros estados mentales, como la mayor parte de lo que ocurre en el interior de nuestra mente, se hallan fuera de nuestro dominio. Pero lo cierto es que uno puede dominar la propia actividad mental y la propia conducta hasta tal punto que nunca hubiera creído posible. Cuando está usted deprimido, lo que crea y produce son síntomas de lo que usted mismo llama depresión, y cuando se halla en éxtasis es también usted mismo quien ha creado tal estado. El que se siente deprimido está contemplando su vida de una manera particular, y se dice ciertas cosas a sí mismo con una cierta entonación precisa, y adopta una postura específica y un ritmo de respiración típico. Cuando uno quiere sentirse deprimido, por ejemplo, suele ser útil dejar caer los hombros y mirar con frecuencia al suelo. Hablar con un tono de voz tristón e imaginar que le ocurren a uno las peores situaciones posibles también contribuye mucho. Tony Robbins, Poder sin límites. Lo que pretendo demostrar con ello es, sencillamente, que se necesita un esfuerzo para crear una depresión. Es una actividad laboriosa y que exige ciertos tipos de acciones específicas. Sin embargo, algunas personas han creado ese estado tan a menudo que les resulta sumamente fácil producirlo. En realidad, con frecuencia aciertan a vincular este modelo de comunicación interna con los acontecimientos externos de cualquier signo. Se puede entrar en éxtasis adoptando directamente el punto de vista que produce dicha emoción. Traiga usted a su mente la clase de cosas que podrían crearla. Cambie el tono y el contenido de su diálogo consigo mismo. Adopte las posturas específicas y los ritmos de respiración que crean tal estado en su organismo, y voilà. Ya está usted experimentando el éxtasis. Si desea ser compasivo, cambie sus acciones físicas y mentales para que correspondan a las que exige esa disposición de ánimo llamada compasión. Lo mismo ocurre con el amor o cualesquiera otras emociones. Usted puede hacer lo mismo con la pantalla de su mente. Puede dirigir su actividad mental, que es el fundamento de toda acción física, con la misma habilidad y eficacia. Puede aumentar la iluminación y el volumen de los mensajes positivos de su cerebro, y quitar luz y sonido a los negativos. Tony Robbins, Poder sin límites.
En este libro estudiará usted las leyes de las técnicas del rendimiento óptimo, Optimum Performance Technologies marca registrada, y con ellas tendrá acceso a recursos. El primer factor estriba en saber exactamente cuál ha de ser el resultado, o sea, definir con precisión lo que uno quiere conseguir. El segundo factor consiste en pasar a la acción, ya que de lo contrario los deseos quedarían para siempre en la esfera de los sueños. Hay que emprender acciones del tipo que tenga más probabilidad de producir los resultados que uno desea. Ello no ocurrirá infaliblemente, de manera que el tercer factor estriba en desarrollar la agudeza sensorial que se necesita para distinguir qué clase de reacciones y resultados obtenemos como consecuencia de nuestras acciones, y en observar cuanto antes si estamos en el camino correcto o nos desviamos por defecto o por exceso. Es preciso conocer a dónde nos llevan nuestros actos, bien se trate de una conversación o de los hábitos cotidianos de nuestra vida. Si lo que obtenemos no es lo que esperábamos, hay que anotar los resultados producidos por nuestras acciones a fin de que todas las experiencias nos sirvan de enseñanza. Con lo cual pasamos al cuarto factor, que estriba en desarrollar la flexibilidad imprescindible para modificar el rumbo de nuestra conducta hasta conseguir lo que queremos. La observación del comportamiento de quienes destacan nos dice que esos son los pasos que ellos han seguido. Empezaron con una meta, blanco u objetivo, puesto que no es posible acertar cuando uno no sabe a dónde apunta. Luego emprendieron la acción, porque no basta solo con el saber. Poseyeron la cualidad de leer en los demás, para descubrir qué reacciones suscitaban. Y supieron adaptarse, corregirse a sí mismos, modificar su comportamiento hasta cosechar el fruto de su trabajo. ¿Se atuvo Spielberg a la fórmula definitiva del triunfo? Desde luego que sí. Poseía ese conocimiento especializado que consiste en saber lo que uno quiere. Pasó a la acción, y mostró la agudeza de percepción necesaria para saber qué resultados estaba obteniendo, es decir, si su actuación le acercaba a la meta o le alejaba de ella. Y tuvo flexibilidad para cambiar su comportamiento hasta obtener lo que quería. Tony Robbins, Poder sin Límites. Casi todas las semanas dirijo un cursillo de 4 sesiones titulado La Revolución Mental. En este cursillo enseñamos a los asistentes muchas cosas, desde cómo regir con más eficacia su propio cerebro hasta la manera de comer, respirar y hacer ejercicio con vistas a maximizar la energía personal. El primer día del cursillo, por la tarde, se organiza un acto llamado del temor al poder, ya que la finalidad del cursillo reside en que las personas aprendan a actuar en vez de permanecer inmovilizadas por su miedo. Al término de dicho acto se ofrece a los presentes la oportunidad de caminar sobre un lecho de carbones encendidos, de unos 3 o 4 metros de longitud. En los grupos más avanzados hacemos que recorran hasta 12 metros de brasas. En cuanto a que uno esté en condiciones de andar sobre brasas o no, la única diferencia estriba en la capacidad que tenga para comunicarse consigo mismo de tal manera que motive la acción, pese al miedo que uno tiene programado en su fuero interno en lo relativo a las posibles consecuencias. La moraleja es que las personas pueden hacer prácticamente cualquier cosa si logran encontrar dentro de sí los recursos para creer que pueden y para poner efectivamente manos a la obra. Estos son los 7 mecanismos activadores básicos que pueden garantizarle éxito también a usted. Tony Robbins, Poder sin Límites. Rasgo número 1. La pasión. Todas esas personas han descubierto una razón que las consume, les da energía, casi las obsesiona, y las impulsa a obrar, a progresar, a destacar. Es la locomotora que tira del tren de su éxito poniendo en juego sus más hondas capacidades. Rasgo número 2. La fe. Todas las doctrinas religiosas de este planeta nos hablan del poder de la fe y de las creencias de la humanidad. Son las creencias lo que distingue mi mente a quienes destacan en algo grande de quienes fracasan, ya que nuestra fe en lo que somos y podemos llegar a ser determina con bastante exactitud lo que seremos. Si creemos en la magia, tendremos una vida mágica.
Si creemos que en la vida predominan las limitaciones, nos habremos puesto límites muy reales. Lo posible es aquello que nosotros creamos verdadero, posible o real. Rasgo número 3. La estrategia. La estrategia es la manera de organizar los recursos. Cuando Steven Spielberg decidió convertirse en cineasta, se trazó la línea que le conduciría hacia el mundo que deseaba conquistar. Se imaginó lo que necesitaba aprender, a quién le convenía conocer y lo que debía hacerse. Tuvo la pasión y la fe, pero también la estrategia necesaria para que estos factores desarrollaran su potencial máximo. Rasgo número 4. La claridad de los valores. Cuando pensamos en lo que ha engrandecido a muchos países se nos ocurren cosas tales como el patriotismo y el orgullo, la tolerancia y el amor a la libertad. Esos son valores. Los juicios fundamentales de orden ético, moral y práctico que formulamos acerca de lo que realmente importa. Los valores son sistemas de creencias que nos sirven especialmente para juzgar lo que está bien y lo que está mal en nuestras vidas. Son nuestros juicios acerca de lo que vale la pena. Muchas personas no tienen una noción clara de lo que es importante para ellas. A menudo los individuos hacen cosas por las que luego se sienten descontentos de sí mismos, sencillamente porque no tienen claro lo que inconscientemente creen que está bien para ellos y para los demás. Cuando contemplamos a los grandes triunfadores vemos que casi siempre son personas con un gran sentido de lo que fundamentalmente les importa en realidad. Un sentido de lo que son y de por qué hacen lo que hacen. Una comprensión clara de los valores es una de las claves más exigentes, y al propio tiempo más gratificantes, para alcanzar la excelencia. Rasgo número 5. La energía. La energía puede ser la entrega total y jubilosa de un Bruce Springsteen o de una Tina Turner. O el dinamismo empresarial de un Donald Trump o un Steve Jobs. O bien la vitalidad de un Ronald Reagan o una Katharine Hepburn. A la excelencia difícilmente se llega paseando a ritmo demasiado sosegado. Los triunfadores se apoderan de las oportunidades y les dan gir. Viven como obsesionados por las maravillosas ocasiones de cada día, convencidos de que lo único que no le sobra a nadie es el tiempo. Rasgo número 6. Poder de adhesión. Casi todos los triunfadores tienen en común una extraordinaria capacidad de adhesión, es decir, un talento para conectar y establecer relaciones con las demás personas, cualesquiera que sean sus orígenes sociales y sus creencias. No digo que no pueda darse a veces un genio solitario, inventor de algo capaz de cambiar el mundo. Pero si el genio se pasa toda la vida en confinamiento solitario, habrá triunfado en un aspecto pero fracasado en otros muchos. El mayor triunfo no sucede en los escenarios del mundo, sino en los repliegues íntimos del corazón. Rasgo número 7. Maestría en las comunicaciones. Es el tema esencial de este libro. El modo en que nos comunicamos con otros, y el modo en que nos comunicamos con nosotros mismos, determinan en último término la calidad de nuestra vida. Las personas que tienen éxito son las que han aprendido a aceptar cualquier desafío que les presente la vida y a comunicar esa experiencia consigo mismos de tal manera que logran cambiar las cosas a mejor. Las personas que fracasan se resignan ante las adversidades de la vida y las asumen como limitaciones. Las gentes que conforman y moldean nuestras existencias y nuestras culturas son también maestros en comunicarse con los demás. En todos ellos hallamos la capacidad de transmitir una visión, una búsqueda, una alegría o una misión. Tony Robbins, Poder sin límites. La primera parte de la presente obra le enseñará cómo adueñarse de su propio cerebro y de su cuerpo, y dirigirlos ni más eficacia que nunca. Para ello actuaremos sobre FAQ, que afectan al modo en que usted se comunica consigo mismo. En la segunda parte, estudiaremos cómo descubrir lo que usted realmente le pide a la vida, y cómo puede comunicarse más eficazmente con los demás y averiguar, al mismo tiempo, qué patrones de conducta crean habitualmente los distintos tipos de personas.
En la tercera parte consideraremos desde una perspectiva global y más amplia cómo nos comportamos, qué cosas nos motivan y qué aportación podemos realizar, en un plano más vasto, extrapersonal. En ella abordaremos cómo combinar las aptitudes que usted habrá aprendido, para convertirse en un líder. A medida que iba madurando pude observar a individuos que poseían grandes riquezas de toda especie. Magníficos empleos, relaciones estupendas y buena presencia. Necesitaba saber por qué para ellos la vida era tan distinta de la mía y la de mis amigos. Pues bien, toda la diferencia se reduce a la manera en que nos comunicamos con nosotros mismos y a las acciones que emprendemos. La PNL nos proporciona un marco de referencia sistemático para dirigir nuestro propio cerebro. Nos enseña cómo dirigir, no solo nuestros propios estados y comportamientos, sino incluso los estados y comportamientos de los demás. En una palabra, es la ciencia de cómo dirigir el propio cerebro de manera óptima para lograr los resultados que uno desea. Este proceso consistente en descubrir exacta y específicamente lo que hacen las personas para obtener un cierto resultado es lo que llamamos modelado. El conjunto de esos patrones es lo que se ha dado en llamar programación neurolingüística, PNL. Esos dos genios hicieron mucho más que suministrarnos una serie de patrones potentes y eficaces para producir el cambio. Nos proporcionaron lo que es más importante, un criterio sistemático sobre cómo duplicar cualquier tipo de excelencia humana en un periodo muy breve. Averiguar lo que hicieron y más concretamente cómo utilizaron su cerebro y su cuerpo para alcanzar los resultados que uno desea duplicar. Bandler y Grinder descubrieron que son tres los ingredientes básicos que deben duplicarse al efecto de reproducir cualquier forma de excelencia humana. Son, en realidad, las tres formas de acción mental y física que guardan una relación directísima con la calidad de los resultados que obtenemos. La primera puerta representa el sistema de creencias de una persona. Lo que una persona cree, lo que juzga factible o no, en gran medida determina lo que es capaz de hacer o no. Hay un antiguo dicho que reza: tanto si crees que puedes hacer una cosa como si no, tienes razón. La segunda puerta que debe abrirse es la de la sintaxis mental de una persona. La sintaxis mental es el modo en que los individuos organizan sus pensamientos. Dicha sintaxis es como un código. Un número de teléfono consta de 7 dígitos, pero hay que marcarlos en el orden correcto para establecer contacto con la persona con quien se desea hablar. Lo mismo se aplica cuando uno quiere establecer contacto con aquella parte de su cerebro y de su sistema nervioso que más eficazmente puede ayudarle a lograr la reacción que se propone conseguir. La tercera puerta es la fisiología. Entre la mente y el cuerpo existe una vinculación total. El modo en que utiliza usted su fisiología, la manera de respirar, las posturas y actitudes corporales, las expresiones faciales, la naturaleza y la calidad de sus movimientos, determinan efectivamente el estado en que se encuentra. A la combinación de esos patrones le llamo técnicas del rendimiento óptimo. Son las estrategias que constituyen el cuerpo de este libro. Lo que usted necesita es desarrollar sus patrones propios, sus estrategias personales. John Grinder me enseñó que no debía creer demasiado en nada, ya que siempre habrá alguna ocasión en que las cosas no salgan como uno esperaba. Tony Robbins, Poder sin límites. Hay estados que potencian, como la confianza, el amor, la seguridad interior, la alegría, el éxtasis, la fe, que liberan fuentes inagotables de poder personal. Y hay estados que paralizan, como la confusión, la depresión, el miedo, la angustia, la tristeza, la frustración, y que nos dejan impotentes. Todos tenemos alternativas de estados buenos y malos. Como cuando uno entra en un restaurante y la camarera le recibe con un bufido. ¿Y usted, qué quiere? ¿Cree que siempre se comunica así? Puede que sea de esta manera porque tiene una vida llena de dificultades.
Pero es más probable que tenga un mal día, o demasiadas mesas que atender, o que la haya ofendido algún cliente. No es mala persona. Lo que pasa es que se halla en un estado que la priva de sus recursos. Si pudiera usted modificar dicho estado, cambiaría su comportamiento. Comprender nuestro estado es la clave para comprender el cambio y para alcanzar la excelencia. Nuestra conducta es el resultado del estado en que nos encontramos. Siempre procuramos hacer lo mejor con los recursos de que disponemos. Vemos algo, y frente a ello reaccionamos cayendo en un estado determinado, que puede ser de los estimulantes y útiles, o de los incapacitantes y limitativos, pero, en todo caso, la mayoría de las personas poco pueden hacer para controlarlo. La diferencia entre los que fracasan en sus objetivos vitales y los que triunfan, es la que hay entre los que no saben ponerse en un estado afirmativo y los que habitualmente consiguen un estado que contribuye a sus logros. Casi todos los deseos de las personas hacen referencia a algún tipo de estado. Haga una relación de las cosas que anhela en la vida. ¿Quiere tener amor? Pues bien, el amor es un estado, un sentimiento o emoción, que nos comunicamos a nosotros mismos y percibimos como resultado de ciertos estímulos exteriores. La seguridad, ser considerado, son cosas que nosotros mismos nos creamos, estados que producimos en nuestro interior. Quizá le gustaría tener mucho dinero. Pero no será por coleccionar papeletas verdes ilustradas con las caras de diversos personajes notorios del pasado. Lo que usted quiere es lo que el dinero representa para usted. El amor, la seguridad, la libertad, o cualquier otro estado de los que, a su parecer, el dinero puede proporcionar. De manera que la llave del amor, de la alegría, de ese poder que el hombre siempre ha buscado, la posibilidad de ser el dueño de su propia vida, estriba en saber cómo dirigir sus estados y cómo usarlos. Tony Robbins, Poder sin límites. La primera clave para dirigir su estado y producir los resultados que desea es aprender a dirigir eficazmente su cerebro. A este fin, necesitamos entender un poco mejor cómo funciona. Ante todo, es preciso saber cómo se crean los estados. Desde hace siglos, al hombre le han fascinado los medios capaces de alterar sus estados y, por consiguiente, su experiencia de la vida. Ha ensayado el ayuno, las drogas, las ceremonias rituales, la música, la actividad sexual, determinados alimentos, la hipnosis y la oración. Todas estas cosas tienen su utilidad y sus limitaciones. Ahora, sin embargo, entrará usted en procedimientos mucho más sencillos e igualmente poderosos, e incluso más rápidos y precisos en muchos casos. Si todo comportamiento es consecuencia del estado en que nos hallamos, no produciremos las mismas comunicaciones y conductas desde un estado que libere todos nuestros recursos, que desde un estado de impotencia. Entonces la pregunta siguiente es: ¿quién crea el estado en que nos hallamos? En el mismo podemos distinguir dos componentes principales. El primero, nuestras representaciones internas. El segundo, nuestras condiciones fisiológicas y el empleo que hagamos de ellas. El cómo y el por qué se representa uno las cosas, además del cómo y el qué se dice uno a sí mismo ante una situación dada, crean el estado en que se encuentra y, por tanto, los tipos de comportamiento que produce. Por ejemplo, ¿cómo trata usted a su esposa, o esposo, o amante, cuando ella o él vuelven a casa mucho más tarde de lo que prometieron? Pues depende. Es decir, que el comportamiento de usted dependerá mucho del estado en que se encuentre al producirse el retorno de la persona en cuestión, y dicho estado, a su vez, dependerá de las cosas que usted se haya representado en su mente, por lo que toca al motivo de la ausencia. Tony Robbins, Poder sin límites. En cuanto a nuestra manera de percibir y representarnos el mundo, hay otro factor todavía más importante y poderoso, que son las condiciones de nuestra fisiología y los hábitos de uso de ella. Aspectos como la tensión muscular, lo que comemos, cómo respiramos, nuestras posturas, la eficacia general de nuestro funcionamiento bioquímico, influyen grandemente sobre nuestro estado.
las representaciones internas y la fisiología se unen en un bucle de control cibernético. Todo lo que afecte a lo uno afectará infaliblemente a lo otro. Por tanto, cambiar los estados implica modificar las representaciones internas y también modificar la fisiología. Las condiciones fisiológicas cambian verdaderamente el modo en que uno se representa el mundo, y por tanto, cómo lo experimenta. Cuando usted percibe una cosa como difícil o molesta, ¿no es verdad que el cuerpo reacciona en consonancia, poniéndose tenso? Así, esos dos factores, las representaciones internas y la fisiología, se influyen siempre mutuamente para crear el estado en que nos hallamos. Y dicho estado determina la clase de comportamiento que producimos. De donde se deduce que, para controlar y dirigir nuestra conducta, debemos controlar y dirigir nuestros estados, y que para conseguir eso hemos de controlar y dirigir conscientemente nuestras representaciones internas y nuestra fisiología. La mayor parte de las decisiones que afectan a nuestro comportamiento procede primariamente de solo tres de estos sentidos: el visual, el auditivo y el cinestésico. Estos receptores especializados transmiten los estímulos externos al cerebro. Este, a través del proceso de generalización, distorsión y supresión, filtra esas señales eléctricas y las transforma en una representación interna. Por ello el cerebro filtra la información y selecciona solo la que necesita, o la que espera necesitar para uso futuro, dejando que la mente consciente del individuo ignore todo lo demás. Tony Robbins, Poder sin límites. En la PNL se utiliza un concepto importante. El mapa no es el territorio. Como ha observado Alfred Korzybski en Ciencia y Salud Mental. Hay que recordar esa característica importante del mapa. Un mapa no es el territorio que representa, pero si es correcto, su estructura será similar a la del territorio y esa es la razón de su utilidad. En relación con las personas, esto significa que sus representaciones internas no son la reproducción exacta de un acontecimiento, sino una interpretación filtrada a través de creencias individuales, actitudes, valores y una cosa que se llama metaprogramas. Tal vez se refería a esto Einstein cuando dijo: quien pretenda erigirse como juez en el terreno de la verdad y del conocimiento, naufragará bajo la risa de los dioses. Podemos representarnos las cosas de tal manera que caigamos en un estado positivo, y también podemos hacer lo contrario. El paseo sobre las brasas les enseña a las personas cómo cambiar sus estados y su comportamiento de tal manera que les capacite para emprender acciones y obtener nuevos resultados, pese a sus temores o cualesquiera otros factores limitativos. De modo que el andar sobre brasas, que al principio era una cosa terrorífica, se convierte en algo que saben factible para ellas. Han aprendido a ponerse en estado de pleno dominio de sus recursos, y desde dicho estado pueden producir acciones y resultados que antes hubieran creído fuera de su alcance. Si aquello que parecía tan imposible no era más que una limitación mental, ¿qué otras imposibilidades serán factibles también? Esa es la función del paseo sobre las brasas. Suministrar un modelo nuevo de creencias y posibilidades. La clave para obtener los resultados que uno desea consiste en representarse las cosas de manera que uno se sitúe en un estado de plenitud tal que, plenamente dueño de sus recursos, pueda asumir acciones de la especie y calidad que se necesita para alcanzar aquellos resultados. Si se representase entonces a sí mismo en el acto de avanzar lleno de fuerza y júbilo, y se dijera: sí, decididamente puedo hacerlo, desplazándose en actitud de total autoconfianza, entonces todas esas señales neurológicas le pondrían en un estado bajo el cual muy probablemente asumiría la acción y pasaría por encima de las brasas. Ellos se representan el mundo como el lugar donde pueden conseguir cualquier cosa que se propongan sinceramente. Todos tenemos una manera de ver el mundo, modelos que configuran nuestras percepciones de lo que nos rodea.
Por las personas a quienes conocemos, así como a través de los libros, las películas y la televisión, nos formamos una imagen del mundo y de las posibilidades que éste encierra para nosotros. Para poder modelar inspirándonos en otras personas necesitamos descubrir las creencias específicas que les permiten representarse el mundo de una manera que les capacita para actuar con eficacia. Es preciso averiguar con exactitud cómo se representan a sí mismas su experiencia del mundo. ¿Cómo opera visualmente su mente? ¿Qué cosas suelen decir? ¿Qué sienten? Tony Robbins, Poder sin límites. Una de las constantes de la vida es que los resultados se están produciendo siempre. Si no es usted quien decide conscientemente qué resultados quiere obtener y no se representa las cosas en consonancia, será entonces algún agente externo, una conversación, un espectáculo televisado, cualquier cosa, lo que condicionará sus estados y dará lugar a comportamientos que quizá no le convengan. La vida es como un río cuyo fluir no se detiene. Puede uno verse a merced de la corriente si no emprende acciones deliberadas y conscientes para nadar en la dirección que juzgue más apropiada a sus intereses. Si no siembra usted las semillas mentales y fisiológicas de lo que desee cosechar, automáticamente todo se llenará de malas hierbas. Es decir, si no dirigimos de manera consciente nuestras propias mentes y estados, el medio que nos rodea puede producir estados al azar, y algunos serán indeseables. Y las consecuencias podrían ser desastrosas. Por eso es importante que permanezcamos atentos, día tras día, como guardianes ante las puertas de nuestro cerebro, para saber cómo nos representamos habitualmente las cosas a nosotros mismos. Cultivemos diariamente nuestro jardín. Tony Robbins, Poder sin límites. Si uno enfoca continuamente todas las cosas malas de la vida, todo lo que no desea y todas las dificultades que podrían presentársele, se pone a sí mismo en un estado que fomente esa clase de comportamientos y resultados. Por ejemplo, ¿es usted un individuo celoso? No, no lo es. En el pasado quizás haya producido estados de celotipia y el tipo de comportamiento que deriva de aquellos. Pero usted no es su conducta. Si admite una generalización de esa especie acerca de sí mismo, habrá creado una creencia que gobernará y dirigirá sus actos en el futuro. Recuerde que su conducta resulta de su estado, y que éste resulta de sus representaciones internas y de su fisiología, cosas ambas que puede usted cambiar en cuestión de instantes. Si asumimos el control de nuestras comunicaciones con nosotros mismos y suscitamos señales visuales, auditivas y cinestésicas de lo que deseamos, se producirán habitualmente resultados de signo positivo, incluso en situaciones en que las probabilidades de éxito parecían escasas o nulas. Los directivos, entrenadores, padres de familia y motivadores más influyentes y eficaces son los que se representan y representan a otros las circunstancias de la vida de tal modo que transmiten señales triunfales al sistema nervioso incluso cuando los impulsos externos parecerían irremediablemente negativos. Así se mantienen y mantienen a otros en condiciones de total dominio de sus recursos, lo que les permite el esfuerzo hasta que triunfan. Tomei, entrenador del equipo de rugby de la Universidad de Hawái. Es un hombre que sabe cómo las representaciones internas de las personas influyen en su rendimiento al descanso con un 22-0 en contra. Sacó un tablero con una colección de recortes de prensa que había reunido durante varios años. Todos aquellos artículos hablaban de equipos que, después de perder por tanteos igual de abultados o más, habían dado la vuelta al resultado en grandes exhibiciones de moral. Hizo que sus jugadores leyeran aquellos artículos y logró inspirarles una fe totalmente nueva, una creencia en la posibilidad de rehacerse. Y esa creencia, representación interna, generó en ellos un estado neurofisiológico totalmente distinto. ¿Qué pasó? Pues que el equipo de Tomei jugó la segunda mitad como nunca. Los de Wyoming no lograron ni un solo tanto más y el partido acabó en un 22 milésimo o 27º.
Lo consiguieron porque él logró cambiar sus representaciones internas, sus creencias acerca de lo que era posible. Tony Robbins, poder sin límites. No hay poder como el del estado de plenitud de recursos. No necesitaba luchar consigo mismo para recordar lo que tocaba hacer. Instantáneamente dominaba todo lo necesario. Hasta entonces solo le había faltado saber cómo destapar esa fuente. Recuerde que el comportamiento humano es el resultado del estado en que uno se encuentra. Si ha logrado alguna vez un acierto, podrá reproducirlo siempre mediante el procedimiento de asumir las mismas acciones mentales y físicas que entonces. Michael O'Brien ganase el oro olímpico. Era él quien había trabajado durante la mayor parte de su vida para adquirir las estrategias, las reacciones musculares y todo lo demás. Lo que sí estaba a mi alcance era detectar de qué manera apelaba él a sus recursos más eficaces, a sus estrategias de triunfo, para conseguir que esto aflorase a voluntad y en el momento clave en que le hiciese falta. La mayoría de los individuos hacen muy poco para dirigir conscientemente sus estados. Se levantan deprimidos o con buen pie, una buena mañana los anima, o una mala los hunde. En todos los campos, lo que distingue a la gente es la eficacia con que invocan sus recursos. Esto se revela con la máxima claridad en el atletismo. Nadie gana siempre, pero existen ciertos atletas que disfrutan de la capacidad de aprovechar todos sus recursos casi a voluntad. Cambiar de estado es lo que desea la mayoría. Uno querría ser feliz, alegre, extático o más equilibrado. Otro anhela paz mental o salir de un estado que no le agrada. Se sienten furiosos, abatidos, aburridos. ¿Qué hace entonces la mayoría? Pues digamos que ponen en marcha la televisión, para que les proporcione representaciones nuevas que puedan interiorizar. Ven alguna cosa y ríen. Ya no se hallan en un estado de frustración. Entonces van y comen algo, o se fuman un cigarrillo, o se toman una droga. En una tesitura más positiva, podrían salir o hacer ejercicio. La única dificultad, con la mayor parte de estos planteamientos, es que los resultados no duran. Cuando se acaba el espectáculo televisado, se encuentran con las mismas representaciones de antes acerca de sus vidas. Las personas que han alcanzado la excelencia son maestros en beber de las fuentes más generosas de su propio cerebro. Hay un factor que determina de antemano el modo de representarnos nuestra experiencia de la vida, un factor que filtra nuestra manera de representarnos el mundo. Ese factor determina qué clase de estados creamos habitualmente en ciertas situaciones. Es el poder mágico de la fe. Este es todo el resumen de los capítulos 1, 2 y 3. Un saludo, espero te haya gustado, y si quieres puedes pulsar en me gusta y suscribirte. En este canal aprenderemos sobre desarrollo personal, nutrición, deporte y desarrollo profesional. En el primer comentario, dejo un esquema del capítulo. Hasta pronto amigas y amigos.